Bienvenidos a una nueva videoclase. En esta oportunidad vamos a abordar, por un lado, la traducción en el ámbito de la minería, una actividad que combina terminología técnica, documentos legales y textos ambientales, donde la precisión es esencial. Por otro lado, abordaremos el informe técnico o científico, un género textual, cuya finalidad comunicativa es exponer por escrito las circunstancias, datos o hechos sobre un asunto y realizar propuestas sobre lo que conviene hacer en relación con él. Y vamos a comenzar por decir que la minería se define como la actividad económica dedicada a la exploración y a la explotación de los recursos minerales no renovables presentes en la corteza terrestre. Vamos a ver que estos minerales incluyen metales, minerales industriales, combustibles y también rocas de aplicación. La clasificación distingue entre la minería metalífera, la no metalífera y la de rocas, cada una de ellas con características productivas y terminológicas propias. Esta diversidad es la que genera abundante documentación técnica, legal y ambiental, que es la que exige una traducción especializada para garantizar así la precisión y la claridad en la comunicación profesional e institucional. Para el traductor técnico científico, entonces, este campo representa un gran desafío profesional donde la precisión lingüística es esencial para garantizar la seguridad, la legitimidad y también la claridad en proyectos de gran impacto social, económico y sobre todo medioambiental. Veamos ahora algunos conceptos básicos en este campo. Vamos a ver que términos como mina, yacimiento y pertenencia minera poseen significados específicos que no son intercambiables. Una mina se va a referir al sitio de explotación, un yacimiento va a ser la concentración natural de minerales, mientras que la pertenencia es la concesión legal otorgada. Además, vamos a ver que los estudios de factibilidad son los que evalúan la viabilidad económica y técnica de cierto proyecto. Una mina, entonces, no debe confundirse con un yacimiento, ya que no designa únicamente el lugar físico de extracción, sino también el derecho otorgado para explotar un determinado recurso. Según el Código de Minería argentino, las minas son bienes privados del Estado que las va a conceder a particulares o empresas mediante un título habilitante. De este modo, la propiedad del suelo no implica automáticamente la propiedad de los recursos minerales. La adquisición de una mina va a depender de un proceso legal y administrativo específico, y es por esto que para el traductor comprender todas estas definiciones va a ser imprescindible para poder transmitir la información de manera clara. Así vamos a evitar ambigüedades en los informes, los contratos o en los manuales técnicos especializados. Y en minería es fundamental diferenciar tres nociones. La mina, entendida como el derecho legal otorgado por el Estado para explotar minerales; el yacimiento, que es el que designa la concentración natural de esos minerales en la corteza terrestre; y las reservas, que son las fracciones del yacimiento que resultan económicamente explotables. Podemos decir entonces que el yacimiento va a ser el punto de partida de la explotación minera, ya que sin este no va a haber minería. Vemos entonces que cada término va a pertenecer a un ámbito distinto, ya sea jurídico, geológico o económico. Por lo tanto, exige al traductor un manejo riguroso de la terminología para poder garantizar así claridad y exactitud en los textos. Veamos ahora algunas de las características de los yacimientos minerales. En un primer lugar, se describen según su forma geológica, que podrá ser irregular o definida; por su tamaño, que es el que establece si serán económicamente explotables; y su ubicación, que va a afectar en los costos de acceso y en la infraestructura. Por otro lado, la composición química va a ser la que determine el uso industrial del recurso, mientras que la calidad va a depender del grado de pureza y concentración. Para el traductor, conocer todas estas características será esencial para que pueda trabajar en documentos como, por ejemplo, informes geológicos o estudios de factibilidad. Y otra etapa muy importante en la vida de una mina es el cese de la actividad minera,
que no implica simplemente detener la extracción, sino también implementar un proceso integral de cierre que esté orientado al cuidado ambiental. Esta etapa va a exigir restaurar el entorno, cumplir normativas nacionales e internacionales y también la presentación de los documentos técnicos, jurídicos y ecológicos. Además, durante esta etapa es necesaria y fundamental una comunicación transparente con las comunidades y las autoridades. Para el traductor, los textos generados durante esta fase representan un verdadero reto, ya que deben transmitir con precisión medidas de mitigación y compromisos ambientales en un contexto sensible y multidisciplinario. Como podemos entender, el proceso minero que involucra las distintas etapas en esta actividad es muy complejo, por lo que el traductor en este campo va a actuar como un puente. Su trabajo no será solo el de traducir, sino también el de garantizar que técnicos, abogados, empresas y también las comunidades originarias se entiendan sin errores. Va a manejar terminología especializada en leyes, en informes técnicos y en estudios ambientales, cuidando siempre la claridad. Gracias a la intervención del traductor, los proyectos mineros deben lograr una mayor transparencia, confianza y también compromiso con la sostenibilidad. En pocas palabras, sin un traductor, la comunicación minera quedaría incompleta. Veamos ahora el género textual que abordamos esta semana, que es el informe técnico o científico. Vamos a ver que cuando hablamos de este género, no hablamos solo de un documento, sino del resultado final de todo un proceso de investigación. En estos informes se van a presentar resultados, avances o problemas concretos, pero no de cualquier manera. La clave va a estar en explicar con claridad y en fundamentar las decisiones. Es por eso que no solo informan, sino que también orientan acciones, ya que incluyen propuestas o posibles soluciones. Además, la información aparece ordenada y estructurada, lo que va a permitir que otros puedan evaluarla, cuestionarla o incluso mejorarla. Existen diversos tipos, como informes de investigación, de proyecto o de evaluación, pero todos comparten este objetivo central. Vemos que el informe no es solo un cierre, sino que es la forma en que el conocimiento se va a comunicar y se va a volver útil. Veamos las convenciones extratextuales de este género. Vemos que el informe técnico es principalmente expositivo, aunque en algunas partes, como pueden ser la introducción o en las conclusiones, también se incorporen elementos argumentativos e instructivos. Por un lado, va a cumplir una función expositiva, ya que busca explicar, describir y transmitir información de una manera clara. Es por esto que el contenido debe ser accesible tanto para especialistas como para personas que no conocen el tema, utilizando oraciones breves y directas. Por otro lado, también presenta una función exhortativa porque no solo informa, sino que busca generar acciones o decisiones. Esto se ve especialmente en las recomendaciones. Es aquí donde aparece la voz experta proponiendo qué hacer. Por lo tanto, el informe técnico no se va a limitar a informar, sino que también va a orientar la acción a partir de la información presentada. Y siguiendo en el plano extratextual, vamos a ver que el emisor de un informe técnico está representado por profesionales o especialistas en el área que elaboran el informe generalmente por encargo de una organización, una institución o un grupo de investigación. En segundo lugar, vamos a ver que el destinatario suele ser un grupo de profesionales u organizaciones que solicitan el informe para obtener así información confiable y poder tomar decisiones. En este sentido, es importante destacar que la estructura del informe se va a adaptar al perfil del destinatario, ya sea un funcionario institucional, un ejecutivo comercial o bien un técnico especialista. Por último, la situación comunicativa se va a dar en un contexto especializado, donde la información se presenta de manera ordenada, clara y evaluable, utilizando siempre un lenguaje técnico-científico específico, que es el que va a garantizar la precisión. Veamos ahora algunas de las características de la superestructura del informe técnico. Tengamos en mente que en este género, si bien se sigue un modelo general, siempre se va a ajustar a las necesidades del contenido y del contexto.
En primer lugar, es importante tener en cuenta que su extensión es variable, ya que podrá ir aproximadamente de las 10 a las 100 páginas. Además, aunque existe un esquema general, se trata de una estructura flexible. La superestructura decimos que es estandarizada o prototípica, pero con cierta flexibilidad, ya que no todos los apartados van a ser obligatorios y podrán variar según el tipo del informe. En cuanto a sus partes, encontramos secciones iniciales como la portada, el prefacio y el índice, y luego aparece el cuerpo del informe, que es el núcleo, donde se va a incluir el resumen ejecutivo, la introducción, los capítulos y las recomendaciones. Finalmente, el informe puede cerrarse con anexos y con un glosario que complemente la información. Pasemos ahora al plano intratextual. Sabemos que el análisis de las características intratextuales es fundamental en la traducción porque nos va a permitir entender cómo funciona un texto internamente. Esto va a asegurar que mantengamos la función comunicativa, el tono y el estilo propios de un cierto género. Además, nos va a servir de guía en nuestras decisiones acerca del léxico, de la estructura y de la gramática que vamos a usar en nuestro texto meta. En definitiva, el conocimiento intratextual nos va a ayudar a lograr que el texto traducido cumpla el mismo propósito que el original. En este caso, veremos dos convenciones del tipo expositivo. Por un lado, la secuencia expositiva con desagentivación mediante la metonimia científica, que lo que busca es atribuirle las conclusiones o los hallazgos del investigador a las investigaciones, a los estudios previos o a los resultados. En este caso es importante tener en cuenta que esta convención suele considerarse un abuso en español, es decir, que suele usarse con menos frecuencia. Por este motivo, cuando hagamos traducciones de textos que estén cargados de metonimia, en algunos casos vamos a necesitar recurrir a la estrategia de modulación de animismo e inanimismo, en conjunto también con un cambio de voz en el texto meta, para así lograr mantener la desagentivación en el texto meta, pero mediante otro recurso. En este caso sería mediante el uso de la voz pasiva refleja. Este no es el caso que se muestra aquí, ya que en este texto meta se decidió mantener la metonimia. Los resultados mostraron. Por otro lado, tenemos una secuencia expositiva con enumeración en lista que permite secuenciar la información compleja y mejorar así la legibilidad y ayudar al lector a localizar rápidamente puntos clave. En el caso de esta convención es importante que tengamos en cuenta la puntuación de las enumeraciones, es decir, si vamos a separar cada elemento de la lista con una coma, con un punto y coma, con un punto, y también prestarle mucha atención al uso de las estructuras sintácticas paralelas. Es decir, debemos ser consistentes en las categorías gramaticales que se empleen en la enumeración. En este caso, por ejemplo, se optó por emplear siempre un sustantivo. Operaciones, mantenimiento, procesamiento, servicios técnicos. En otra ocasión, por ejemplo, podremos decidir utilizar para todos los elementos un verbo en infinitivo. Lo importante aquí es mantener la consistencia en todos los elementos de la lista. Sigamos ahora con el análisis de algunas de las convenciones, pero esta vez exhortativo-argumentativas, en las que se ve reflejada la dimensión científica de este género. Por un lado, una secuencia que presenta un marcador de finalidad, por medio de la cual el emisor no solo expone un tema, sino que también justifica por qué lo aborda, para qué lo presenta y con qué alcance. Por otro lado, una secuencia exhortativa argumentativa con modelización que busca orientar al destinatario hacia una acción sobre la base del análisis desarrollado en el informe. En la traducción, en este caso, es importante distinguir si la modelización expresa una obligación, una recomendación o una advertencia, porque no todas van a tener la misma fuerza ilocutiva. Mantener entonces ese matiz en el texto meta va a ser clave para conservar el grado de directividad del texto meta. Hasta aquí esta videoclase. Gracias por tomarse el tiempo para verla. Saludos.